En la última clase vimos las expresiones que son utilizadas para describir la fe. Una de estas era mirar a Jesús, tener hambre y sed, venir a Cristo y recibir a Cristo. Vimos igualmente que la fe está compuesta de tres elementos muy importantes que deben ser definidas o descritas. ¿Cuáles son estos elementos que compone para que se dé la fe? Conocimiento, Conocimiento, asentimiento y apropiación. perfecto. Conocimiento, asentimiento y apropiación. Esos son los elementos que componen la fe. El origen de la fe es el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también hay una colaboración del hombre. Esto tiene un nombre muy, muy técnico, pero que alude a esta colaboración mutua entre Dios y los hombres. Dios origina la fe y la activa en el creyente, pero también el creyente tiene la responsabilidad y el deber de creer, pero no va a creer a menos que Dios lo active. A eso se le denomina esa obra conjunta o de colaboración para que se produzca la fe, y el arrepentimiento se le denomina la sinergia. Están obrando conjuntamente. Es decir, Dios y el ser humano. El ser humano debe creer, debe conocer, dar su asentimiento y debe apropiarse él de las verdades que se le está transmitiendo. El término es sinergia. Y cuando se produce o se activa la fe, los resultados son la salvación, el descanso, la seguridad, la paz, gozo y el obrar grandes hazañas. En esta clase estaremos viendo los ejemplos de la predestinación o de la elección. La doctrina que corresponde hoy día, la predestinación. Vamos a responder la pregunta si es arbitraria o no. También vamos a conocer la perspectiva calvinista de la predestinación. Y dentro de los calvinistas hay varios grupos, no solamente uno. Están los supralapsarios, los sublapsarios, los infralapsarios. También vamos a definir lo que es la depravación total y conocer la perspectiva arminiana acerca de la predestinación. Todo esto es lo que vamos a trabajar hoy día, pero antes vamos a escuchar las disertaciones. El primero que aparece aquí en la lista es nuestro hermano Jeremías. Pero quiero ver si se escucha bien mi hermano Jeremías o tiene problema con la señal. Vamos a probar. Ah, no tiene audio, hermano Jeremías. Aunque lo tenía activado, pero no se escuchaba. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Ya, ahora sí le escucho bien porque... Ah, muy bien, ya. Entonces no habría problema por ahí si está el hermano Jeremías. Adelante, 15 Amén. minutos del resumen y después la opinión crítica del autor. ¿Qué le pareció el autor? ¿Con qué punto está de acuerdo, desacuerdo y de qué manera le ha contribuido a su ministerio? Amén. Me tocó leer de la página 369 a la 378 del libro de Teología Sistemática de una perspectiva pentecostal de Stanley Horton, en la página donde hablan acerca del orden de la salvación. El libro, el autor, nos lleva en primer lugar a pensar de que el pecado castiga al ser humano, y para que haya una forma de perdonar gratuita y justamente a los que acuden al Señor, Cristo tuvo que llevar sobre sí el castigo de ese pecado. El autor dice que al pensar o al estudiar el tema de la salvación, para ver el orden de la salvación, debemos considerar
el orden de la salvación, una expresión que data del año 1737, dice, y se le atribuye a un teólogo luterano, Jacob Karpo. Y por supuesto que comienza con una pregunta. ¿Cuál es el orden lógico en el que pasamos de un estado de pecado a salvación plena? El autor dice que la Biblia no indica orden alguno, pero sí dice que podemos hallar un inicio o un embrión, dice en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 11 y 14, y Romanos 8, 28, donde el apóstol Pablo dice que hay un conocimiento previo de parte de Dios, y al haber conocimiento previo, dice el autor, hay predestinación. También dice que al haber entonces predestinación, hay un llamado, y del llamado justificación y glorificación. Cada una de estas doctrinas se apoyan una en la anterior. El catolicismo romano también tiene este orden, relacionado a los sacramentos, en el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia y la extrema unción. Dice el autor que entre los protestantes la diferencia yace en los enfoques reformados. Y el autor también hace mención allí a los wesleyanos. El punto es que alguien que acepte se relaciona con su doctrina de la depravación, que esta doctrina general dice que en el hombre no hay nada bueno. Entonces el hombre, al no haber nada bueno, no tiene derechos o está privado de participar, en este caso, en la salvación, que es el tema que estamos hablando. Y esto hace necesaria una intervención del Espíritu Santo para que la persona pueda arrepentirse. El autor dice que al ser así, el orden entonces sería elección, predestinación y conocimiento previo, llamado, regeneración, arrepentimiento, fe y glorificación. Pero el autor nos lleva a pensar lo siguiente. La pregunta, ¿existe un conocimiento previo de parte de Dios antes del llamado? La diferencia está en los tres primeros conceptos que se refieren a la actividad de Dios en la eternidad: conocimiento previo, elección y predestinación. En este resumen hablamos de la elección, que son las páginas que a mí me toca disertar y estudiar. La Biblia habla, dice el autor, y enseña de una elección divina. El Antiguo Testamento dice que Dios escogió a Abraham, a Israel, a David, a Jerusalén y al siervo. En el Nuevo Testamento también dice que escogió a los ángeles, a Cristo, a los creyentes. La iniciativa siempre es de Dios, de escoger. Y Jesús también dijo, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. El apóstol Pablo también dice, habla de la misericordia divina, dice que solo depende de Dios, no hay nada que tengamos que hacer, en Romanos 9, 24, 26 y 10, 12. Y los calvinistas dicen que Dios escogió arbitrariamente, sin considerar la respuesta o participación de los seres humanos. Pero el apóstol Pablo habla en muchos versículos donde hay participación y responsabilidad. Al tener en cuenta todo lo que el apóstol Pablo destaca, no nos sentimos obligados a llegar a una sola conclusión. Esto es la elección incondicional. ¿Qué significa esto? Para entender esto, ¿qué es lo que es la elección incondicional? Dice el autor en esta página. Hay que mirar a Jesús. En Jesús encontramos amor. Y Pablo, en 4 citas bíblicas, une la idea del amor con la elección o la predestinación. Podemos decir, dice el autor, que Dios es quien nos elige. Dios ama y Él ama al mundo. Si Dios ama al mundo, puede sostenerse la noción de que Dios escoge, si Dios ama al mundo, ¿cómo puede sostenerse la noción de que Dios escoge arbitrariamente? Ahora, con respecto al conocimiento previo, el autor nos dice que la Biblia no dice que Dios sabía de antemano
pero sí dice que Dios es omnisciente. Al afirmar el conocimiento previo, ponemos en peligro, dice, el acto soberano de Dios, haciéndole dependiente de lo que nosotros hagamos. La palabra de Dios habla del verbo conocer para referirse a la intimidad del esposo y la esposa. Ahora en esto quiero hacer un paréntesis. Cuando Dios dice que hay un conocimiento previo, quiere decir, dice el autor, que Dios nos conoce desde antes. Pero al aplicar el verbo conocer en el conocimiento previo, lo relaciona con el amor y la intimidad de una esposa y un esposo, en Lucas 1:34. Con certeza, entonces, dice el autor, podemos decir que conocer incluye el amor de Dios y la relación. Entonces, Dios tuvo un conocimiento previo en su amor y interés por nosotros y por todo el mundo. Pero el conocimiento previo aplica solo a los que creen en Jesús, a los que creen en su Hijo. A estos conoció de antemano, dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, y los predestinó para la alabanza de su gloria. Hay que considerar también, dice el autor, que Él ama al mundo y llama a los humanos al arrepentimiento. Los que obedecen son los llamados a ser santos. Al considerar también, dice la parábola del banquete de las bodas del rey, Jesús afirma, muchos son llamados, pocos los escogidos. El autor dice que desde el punto de respuesta humana, los llamados y los escogidos no es un círculo que coincidan. El llamado necesita una respuesta y los que responden son los elegidos. En las páginas 374 y 375, el autor dice que existe una gracia que trae un regalo. Y un regalo se puede aceptar o rechazar. Si se rechaza el regalo al ser soberano, no disminuye en nada la soberanía de Dios. Pero si se acepta su gracia, la respuesta es una sola: arrepentirse y creer en Dios. Y Dios es el agente que activa la fe. Si no se arrepiente, la culpa es del pecador. Al hablar del arrepentimiento y la fe, que son los elementos esenciales de la conversión, el arrepentimiento es apartarse de algo y la fe es volverse a algo, creer en algo. Aunque el arrepentimiento en sí mismo nos salva, Dios manda a los hombres que se arrepientan. El arrepentimiento y la fe en Dios nos salva. Ahora bien, el mensaje inicial de Juan el Bautista, de Jesús, de los apóstoles, es llamar al arrepentimiento. Todos deben arrepentirse. Todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios, dice el autor. Romanos 3:23 también lo dice así. Para cerrar el libro, o lo que yo acabo de leer de estas 10 páginas, con respecto al conocimiento previo, ¿existe un conocimiento previo? Sí existe, pero para los arrepentidos, para los conocidos por Dios. ¿Y quiénes son los conocidos por Dios? ¿Quiénes son los que han participado en el amor, como en la relación entre un hombre y una mujer, en la intimidad? Son aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Ahora bien, Dios sabe, dice el autor, que los elegidos, los que desde antes Dios los tenía ya considerado en su conocimiento previo, son los que aceptan a Cristo. Pero esto no quiere decir que las personas que no conocen a Cristo están rechazados o no están invitados a participar de este conocimiento previo. Sí están convidados, porque Dios llama al arrepentimiento a todos los hombres. Todos deben venir al conocimiento de Jesucristo. En mi opinión crítica acerca de este libro, considero que ha sido un libro que ha disipado algunas dudas con respecto a esta
doctrina que yo tenía acerca de la predestinación. Yo pensaba que hay gentes en el mundo que probablemente nacieron para vivir en condenación, y Dios sabe que puede ser así, pero no es porque Dios no los ame. Dios los ama y los llama al arrepentimiento. Aquí el autor dice que la culpa es del pecador, pero Dios les llama al arrepentimiento, aún Dios sabiendo que quizás no les van a obedecer. Pero Dios también dice que hay predestinación, hay elección y hay glorificación para los que creen en Cristo. Estoy de acuerdo con el autor, ya que también lee todas las citas bíblicas en la cual él hace mención con la Biblia. En la ayuda, en mi ministerio, me ha servido conocimiento para entregar un buen mensaje, porque si hay cosas que yo no entendía, no podía darles explicación o darlas a entender a los oyentes, pero si yo las entiendo y la palabra me ha sido revelada a través de este libro, puedo entregar una mejor administración de la palabra de Dios. Amén. Perfecto, mi hermano Jeremías, muchas gracias. Muchas gracias por compartir el texto de Stanley Horton con nosotros. Bueno, no es Stanley Horton, el editor solamente debe ser otro el autor ahí. Pero son de las Asambleas de Dios de los Estados Unidos. Y Stanley Horton es el decano de las Asambleas de Dios. Falleció hace algún tiempo atrás, pero fue el decano de la Asamblea de Dios en los Estados Unidos. Las Asambleas de Dios. Las Asambleas, exactamente. Y sus libros todavía se trabajan en la Global University. La Universidad Global es de las Asambleas de Dios. Yo trabajé con ese texto de Stanley Horton. Y otro libro también de Stanley Horton, que tiene que ver con el Espíritu Santo, igual no hicieron leer completo. Muy bien, ahora vamos a escuchar a mi autor Marcos, la disertación, y cuál es el orden, también del orden de la salvación, del mismo autor, pero de las siguientes páginas. Excelente. Muy bien. Vamos a escuchar al pastor Marco ahora entonces. Okay. Va a utilizar el... No necesito, mi hermano Pablo. Perfecto, ya, ok. No, muchas gracias. Bueno, saludarles a todos en el amor de Cristo. Y bueno, yo continúo la disertación en general la misma temática que estaba tratando mi hermano Jeremías, el orden de la salvación, la segunda parte de esta temática, y que se encuentra en el capítulo 10 de la obra salvadora de Cristo. Así se llama el capítulo de este libro, Teología Sistemática, una perspectiva pentecostal de Stanley Horton. La sección que me corresponde es las páginas 367 a la 374. Y continuando la idea, los puntos que se desarrollan aquí son, luego de la elección que hablaba mi hermano y el arrepentimiento y la fe, se continúan tratando los puntos de la regeneración, la justificación, la adopción y la perseverancia. Respecto a la regeneración, la justificación y la adopción, el autor señala que estos son actos soberanos de Dios en aquellos que responden al llamado de Dios y al acercamiento del Espíritu y de la palabra. Es decir, en resumidas cuentas, él establece que es una continuación luego de la conversión, todos estos otros procesos, regeneración, justificación, adopción. En primer lugar, la regeneración se establece, de acuerdo al autor, como un acto decisivo e instantáneo del Espíritu Santo, en el que éste recrea la naturaleza interna. En el Antiguo Testamento, respecto de la regeneración, se usan diferentes imágenes para hablar de esto. Por ejemplo, Ezequiel 11:19 dice: quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. Ezequiel 36:25-27, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Jeremías 31:33, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Deuteronomio 36, similar, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, para que ames a Jehová tu Dios. En el Nuevo Testamento, la regeneración
también tiene la imagen de ser creado de nuevo y de la renovación. Pero la más común es la de nacer. Como en Juan 3:3, que dice, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en primera de Pedro 1:3 nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir, en conclusión, es una obra de Dios, solo de Dios, y nacer de nuevo habla de una transformación que es radical. Es el inicio en el crecimiento espiritual, de acuerdo a lo que establece el autor. ¿En qué sentido? Inicio en el conocimiento de Dios, en una experiencia en Cristo y en el Espíritu, y también en la personalidad moral del cristiano. Luego pasamos a la justificación, y aquí en contraste con la regeneración, mientras que la regeneración efectúa un cambio en nuestra naturaleza, ya por eso hablamos de nacer de nuevo, ser regenerado, la justificación efectúa un cambio en nuestra posición con respecto a Dios. Es decir, es un acto por el cual, apoyado en la obra infinitamente justa y satisfactoria de Jesucristo en la cruz, Dios declara que los pecadores condenados quedan libres de toda culpa del pecado y de sus consecuencias eternas, y los declara plenamente justos ante su presencia. Pero ¿cómo se produce la justificación con respecto del creyente? En primer lugar, no se debe a ninguna obra de nuestra parte, porque toda persona que trate de ser justa a base de obedecer la ley cae bajo una maldición y se ha desligado de Cristo y ha caído de la gracia. Quien piensa que las buenas obras ganan méritos ante Dios, aún no comprende entonces esta enseñanza bíblica, establece el autor en esta sección. La justificación halla su fuente entonces en la gracia inmerecida de Dios y su provisión en la sangre derramada de Cristo en la cruz, y la recibimos por medio de la fe. De este modo, los beneficios de la justificación, según lo que señala el autor, son: tenemos paz para con Dios, de acuerdo a Romanos 5:1. Seremos salvos de su ira, Romanos 5:9. Tenemos la seguridad de una glorificación final, Romanos 8:30. Estamos libres de condenación, tanto en el presente como en el futuro, Romanos 8:33-34. Nos lleva a convertirnos en herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, Tito 3:7. Luego continúa desarrollando el tema de la adopción. Esto tiene que ver con que Dios nos lleva a una relación nueva, nos adopta y nos hace parte de su familia. El término legal, adopción, identifica que el acto de gracia soberana por medio de la cual Dios le da todos los derechos, privilegios y también las obligaciones relacionadas con pertenecer a su familia a los que reciban a Jesucristo. Obviamente, al convertirnos en hijos de Dios, no nos hacemos divinos, establece aquí el autor claramente, porque la divinidad solo le pertenece al único Dios verdadero. De acuerdo al Nuevo Testamento, la adopción nos toma desde la eternidad pasada, a través del presente y hasta la eternidad futura. Pasada, ¿por qué? Porque nos escogió Dios en Cristo antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos a través de Cristo, Efesios 1:4-5. También tiene un asunto presente por cuanto hemos recibido el espíritu de adopción por el que clamamos Abba Padre, Romanos 8:15. Y también tiene un aspecto futuro porque recibiremos la adopción, la redención de nuestro cuerpo, de acuerdo a Romanos 8:23, cuando sea la resurrección de los muertos. Y luego termina con la perseverancia, donde aquí desarrolla algo más, ya más profundo y bastante controversial, una temática controversial, ya que hay dos líneas doctrinales respecto a esto, que es la perseverancia. Dos líneas doctrinales muy extremas, muy marcadas sobre el tema, que es la wesleyano-arminiana y también la calvinista. Los calvinistas, en este caso, alegan que tienen la salvación asegurada debido a su posición.
Por otra parte, los wesleyanos arminianos no lo hacen así, es decir, establecen que la salvación sí se puede perder. Bueno, respecto a esto de la perseverancia, el autor dice que se refiere a la operación continua del Espíritu Santo, por medio de la cual será completada la obra de Dios que fue comenzada en nuestro corazón, de acuerdo a Filipenses 1:6. Aclara el autor que la perseverancia no significa que todo aquel que profese creer en Cristo y se convierta en miembro de una comunidad de creyentes tenga la eternidad asegurada. Los calvinistas opinan lo contrario y tienen un importante apoyo en el Nuevo Testamento, como lo señalan en citas como por ejemplo que como Jesús no perderá nada de cuanto Dios le ha dado, Juan 6:38 al 40, las ovejas nunca perecerán, de mismo Juan 10:27 al 30, también él oró para que el Padre mantuviera salvaguardados y protegidos a sus seguidores, Juan 17:11. Es Cristo quien nos guarda, primera de Juan 5:18. Nada nos separará del amor de Dios, Romanos 8:35 al 39, etcétera, etcétera, etcétera. Términos que los aluden los calvinistas a opinar lo contrario respecto a esto. Sin embargo, los wesleyanos arminianos aceptan plenamente estos términos de los calvinistas. Por supuesto, aceptan estos textos bíblicos porque son parte de la palabra, pero en cuanto a perder la salvación, también hay un importante sustento que los calvinistas de alguna manera evaden en este sentido. El autor establece que la apostasía como algo real, como algo posible a la luz de, por ejemplo, Hebreos 6:4 al 6 y Hebreos 10:26 al 31. Apostasía, del griego apostasía, una rebelión significa, y viene del verbo afistemi, que significa dejar, marcharse, es decir, que conlleva la idea de apartarse del lugar donde uno se encontraba. Los calvinistas como Millar Erickson, establecen que esto es solo hipotético. Es solo hipotético, es decir, la apostasía es solo algo hipotético. Pero el autor declara, si es posible que suceda, ¿por qué es solo hipotéticamente posible? Por ejemplo, Hebreos 6:11 al 12 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es decir, que la perseverancia de la fe, la perseverancia en la fe y la práctica hacen segura la esperanza y la herencia. Otros argumentos que demuestran que es posible perder la salvación son los siguientes. Por ejemplo, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:12 al 13. Él mismo afirma que mirar atrás el Señor Jesús nos hace no aptos para el reino de Dios. Lucas 9:62. También nos dice, acordaos de la mujer de Lot. También indica que si alguna persona no permanece en él, será echada fuera. Pablo dice que podemos apartarnos de Cristo y caer de la gracia, que algunos han naufragado en su fe. También el escritor de Hebreos habla de su casa, la casa de Dios, la cual somos nosotros, si te retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El apóstol Pedro habla de la suerte de aquellos que han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, y enredándose otra vez en ellas son vencidos. Dice que su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro 2:20 al 22.
En resumen, mis amados hermanos, la vida eterna es la vida de Cristo. Esa es la que nosotros recibimos en nosotros. Pero solo la tendremos mientras estemos en Jesucristo, es lo que establece el autor. Para terminar, en mi opinión crítica, en cuanto a la fortaleza, es un texto muy claro, muy argumentativo, bastantes citas bíblicas que dejan clara la temática, desarrolla muy bien cada uno de los temas que está hablando, considera todos los aspectos también posibles y establece claramente también su postura el autor en este caso. Por lo tanto, en mi apreciación no muestra debilidades aparentes en este caso. Estoy muy plenamente de acuerdo, por lo tanto, con este autor, porque también en cuanto al desarrollo de mi ministerio y para mi ministerio viene a confirmar muchos puntos teológicos en los cuales yo consideraba correcto y este autor viene a confirmarlos a mi vida espiritual, me afirma más en ello, me entrega más argumentos que afianzan más mis convicciones y me respalda más para enseñar de mejor manera también a mis hermanos en mi trabajo ministerial. Eso sería, mis hermanos. Muchas gracias, mi hermano Pablo. Excelente, muy bien, muchas gracias, autor Marcos. Ahora, hoy día parece que el día de disertaciones. Hay otro hermano de Valdivia que no voy a disertar el sábado, ahora, hermano Cristóbal Millanes, me dijo que iba a disertar hoy día. Sí, hola, profesor. Dios le bendiga, hermano Cristóbal. ¿Enciendo mi cámara o...? Mejor sería para verle, mi hermano. Ya, Y a ver. ¿va a ocupar en un PowerPoint o así solamente? No, tengo Ah, unos perfecto. apuntes aquí escritos. Ah, Solamente perfecto. tengo Muy bien, eso. hermano Cristóbal. Ya, a ver. ¿Me ¿Me sí? escucha, hermano Pablo? Sí, le escucho, hermano Jeremías. Hola, Se escucha hermanos. bien. Saludos. Ah, ya. Ya. Bueno, a mí el tema que me correspondía era el tema de las herejías. Las primeras herejías después de pasado el tiempo desde la crucifixión del Señor. El primer ejemplo que nos dan es de los ebionitas, que eran herejes judíos que querían mantener el tema del monoteísmo en su comunidad, que ha perdurado más o menos hasta el día de hoy en todo caso, a pesar de que han sido rebatidos y todo eso. Negaban la divinidad de Jesús, pensaban que era un hombre simplemente muy unido a lo que era la palabra del Señor, pero negaban que fuera Cristo encarnado. Segunda herejía que nos dan las herejías de los serintianos. Ellos decían de que Jesús era solamente un hombre que se asoció a un espíritu superior, pero seguían negando todo este tema. Y los docetas decían todo lo contrario, que Jesús era un ser celestial con un cuerpo humano, o sea, falso, era como una ilusión. O sea, también ellos negaban en este caso la naturaleza humana de Jesús. Pensaban que era simplemente un ser celestial. Pero eso desacreditaría el hecho de todas las necesidades que Jesús pasó en vida, como pasar hambre, tener miedo, enojarse a veces. Luego tenemos el tema del anonadamiento, que sale explicado en varios puntos aquí en la guía que nos pasó el hermano, el profesor. Bueno, es una herejía que se origina por el tema de que se confundió un verbo que aparecía en griego que es egéneto, que según la definición que busqué, que dice que llegó a ser, que dicta, una herejía que dicta que el verbo al encarnarse quedó sin sus poderes divinos por los límites del cuerpo humano. Es una parte mucho más extensa, pero en resumidas partes quedó eso. Y bueno, se desacredita fácilmente por el tema de todos los milagros que hizo Jesús en vida, Jesucristo. Luego tenemos el monarquismo, que sostiene que Dios es solo una persona con tres modos de expresarse, que es una alusión
a la Trinidad, pero al fin y al cabo también es una herejía. Luego tenemos el arrianismo, que fue una herejía que fue condenada por el Concilio de Nicea en el año 325, que había partido con un montón de adeptos en el año 318 después de Cristo. Sostenía que dos espíritus no podían estar en el mismo cuerpo. Y con esto se referencia a las naturalezas. Entonces, también que decía que el verbo poseía una naturaleza diferente a la del Padre. Parecida, pero no era igual. Consideraban que era inferior. Luego tenemos el apolinanismo, que nombre complicado, defendía la divinidad de Cristo, pero negaba que la naturaleza humana de Jesucristo tuviera un espíritu, una voluntad, que también desacredita todo lo que tuvo que pasar el Señor en vida, el verbo en carne. Luego tenemos el nestorianismo, que decía que había tres personalidades en Jesucristo y que cada una de ellas, y que cada una naturaleza tenía su propia personalidad y se unían con la tercera. Y de paso también negaban a María como madre de Dios porque decían de que, claro, un ser imperfecto como nosotros, una criatura, no podía engendrar a Dios, que era un ser divino, pero también fue rebatido. Y luego tenemos el monofisismo, que solamente reconocía una naturaleza. Hubo ramificaciones de esto, a pesar de que se hizo un concilio de Nicea y todo eso, igual hubo harta gente descontenta con este tema. Y habían algunos que decían que no, que las naturalezas se mezclaban, como si fueran aleaciones de hierro. O habían otros que decían que la naturaleza divina de Jesucristo consumió la naturaleza humana. Pero en el fondo son simplemente gente que no estaba de acuerdo con el concilio. Y luego llegamos a la definición de Calcedonia, que es un poquito extensa, pero la puedo leer, hermano, ¿sí? Sí. A ver, es un poquito. Y está aquí, que dice: siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos a confesar un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad, así como en humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con alma racional y cuerpo, substan consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad. O sea que aquí está diciendo que son casi iguales, porque es el Señor encarnado. Hecho en todo semejante a nosotros, pero sin pecado, engendrado del Padre antes de todos los siglos en cuanto a la deidad. Y en estos últimos días por nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad. Aquí hace una referencia aquí al nestorianismo, descartando todas estas herejías. Y bueno, hasta aquí está la página 47, fue donde se me dijo que hiciera un resumen de todo esto. Si hay una crítica que le podría hacer a todo este tema de las páginas, es que, bueno, me da varias citas bíblicas, pero no define ninguna. Me hubiera gustado que me hubieran recitado algún ejemplo, por si acaso no tenía la Biblia en el momento. Y aquí el tema del arrianismo es un tema que tomó bastantes puntos, un punto muy extenso. Y la verdad es que lo habría definido un poquito mejor. Demasiado, se tomó demasiado texto para definir algo que podía ser concreto. Como una crítica positiva, podría decir de que todo lo demás está muy bien definido y que no resume mucho ahí. Y para aplicar alguna enseñanza en mi ministerio, bueno, esto me quita muchas dudas acerca de
y cómo es que la gente antes pensaba de todo este tema, porque antiguamente había mucha ignorancia y hoy en día tenemos internet y muchos medios de comunicación, libros, para informarnos y poder y saber cuáles son los términos correctos para hablar de todo esto. En el fondo, para evitar confusiones y no caer en herejía. Eso. Excelente. Muchas gracias, hermano Cristóbal. Y a todos los hermanos también. Y Gracias. pastores. Muy bien, finalizamos la parte de las disertaciones y ahora vamos a trabajar la doctrina de la predestinación. La predestinación. Se ve la presentación completa, ¿verdad? Sí, profe. Ah, perfecto. Quiero ver algo aquí. Me voy a saltar algunas partes porque ya lo trabajaron en la disertación. Como por ejemplo, modelos o ejemplos de predestinación en el Antiguo y Nuevo Testamento. Dos definiciones acerca de la predestinación. Una de esta definición es de un calvinista, como es frecuente dentro de las iglesias bautistas, o de la denominación bautista, presbiterianas también, son de esta línea calvinista, son marcadas, es decir, si es bautista o es presbiteriana es porque son calvinistas de seguro. Otras denominaciones, hay un grupo que son calvinistas, otros son arminianos. En el pentecostalismo, no sabría decirle el porcentaje, pero me atrevo a, a indicar que podría ser un 90% más o menos de las iglesias pentecostales o de los pentecostales que son arminianos, por lo menos de los pentecostales clásicos, porque algunos neopentecostales mayoritariamente son, o generalmente, de calvinistas. Pero hay grupos de uno y otro. Algunos como artículo de fe y otros simplemente ni siquiera se mencionan la denominación de qué postura va a ser. Pero dentro del pentecostalismo clásico, por las raíces históricas de las influencias del metodismo, del movimiento de santidad, y la fuente o el fundamento, el origen de la doctrina, que viene de John Wesley, de la segunda hora de gracia, arrastra también las influencias del arminianismo de ahí. Por eso que son la gran mayoría arminianos, naturalmente arminianos. Si hay algunos pentecostales que son calvinistas, es porque conscientemente han, han abandonado o surgieron o formaron ese grupo dentro de las iglesias, las tradiciones calvinistas, lo más probable. Por ejemplo, la Congregación Cristiana de Brasil son calvinistas. Y aquí en Chile yo sé que hay una, que es la Iglesia Pentecostal Reformada del obispo Emiliano Soto. Así se llama la iglesia pentecostal reformada. Si es reformada, entonces es calvinista. Pero toda la gran mayoría son arminianos naturalmente, por tradición y por raíces históricas. Aquí voy a presentarles dos definiciones. Una que es de Grudem, que es bautista, y Pablo Hoff, que es pentecostal. O era pentecostal, falleció hace algunos años atrás. La elección, dice Baine Grudem, es el acto de Dios antes de la creación en el que Él escoge a algunas personas para salvarlas. No cuenta de ningún mérito previsto en ellas, sino solamente debido a su soberanía y placer. Se exalta la soberanía de Dios acá, y se mira la soberanía de Dios y la perspectiva de Dios. Y los arminianos acá estarían totalmente de acuerdo también. No objetarían ningún punto de lo que está escrito. Agregarían algo más. Eso sí, agregarían algo más.
¿Qué dirá Pablo Hoff? Es el acto soberano de Dios, todos están de acuerdo aquí, Dios es el soberano, y también está implicada la gracia. No, ningún calvinista podría acusar a algún arminiano de no considerar la soberanía de Dios, ni tampoco de no considerar la gracia, porque está presente también la gracia. Es el acto soberano de Dios y de la gracia en la eternidad por el cual Dios eligió en Cristo. Aquí ya se está agregando o especificando un poco más la línea del arminianismo. Para comprender el arminianismo se debe comprender en Cristo. Esa es la clave para entender el arminianismo. Si no se entiende la teología arminiana desde Cristo, se va a malinterpretar a los arminianos, no se va a comprender bien. En Cristo, eligió en Cristo, para la salvación, a los que Él conoció de antemano, que aceptarían a su Hijo Jesucristo. Es decir, Él conoció desde antes de la fundación del mundo, o el Jacobo Arminio dice, según su presciencia. La presciencia es lo mismo que conocimiento previo. Bueno, enseguida, hermano, porque mi hijo está gritando mucho y me desconcentra. Bueno, enseguida. Muy bien. La característica de los arminianos es Dios escogió o predestinó según su presciencia o conocimiento previo. Dios, sabiendo desde antes de la fundación del mundo qué personas en el futuro aceptarían a su Hijo Jesucristo, a estas personas Dios los predestinó. Porque sabía que esas personas no iban a resistir la gracia de Dios. Hay mucho más de fondo dentro de estos dos grupos, porque está la gracia así irresistible o no irresistible. El calvinismo dice la gracia es irresistible. Los arminianos dicen la gracia es resistible, se puede resistir. En ese sentido, la elección es incondicional para los calvinistas, porque el hombre no puede creer, no puede arrepentirse, porque está muerto en delito y pecado, no puede hacer nada absolutamente si Dios no activa la fe y el arrepentimiento. Y desde antes de la fundación del mundo los escogió para salvarse, y le dio el don de fe en un momento, y le dio el arrepentimiento. Si Él le dio el don de la fe y el don del arrepentimiento, después no se lo va a quitar a mitad de camino. Por eso que es incondicional, porque Dios le da la fe y le da el arrepentimiento, y estos resultados de la fe y el arrepentimiento son son preservados el ser humano hasta el final. No hay posibilidad alguna de que caiga de la gracia, porque si se comprende desde el punto de vista de Dios, ¿por qué Dios va a dar el don de la fe y el don del arrepentimiento y después se lo va a quitar? Porque el ser humano tampoco tiene esa posibilidad de luego negar la fe o el arrepentimiento. En el arminianismo sí, es decir, está la posibilidad de caer de la gracia, pero ¿por qué? Porque está en la persona de Cristo, mientras permanezca en Cristo, no cae de la gracia, pero también está la posibilidad de que esa persona no persevere en Cristo. Y como no persevera en Cristo, no sigue la mano de Cristo, sale por su propia cuenta, porque en Juan dice, yo le doy vida eterna, nadie lo arrebatará de mi mano, no perecerán jamás. Nadie lo va a arrebatar de su mano. Pero no dice nada con respecto a si la persona que está en la mano de Cristo, solo y voluntariamente, pueda salirse de la mano de Jesucristo, hablando de estos términos metafóricos. El arminianismo dice, es posible que esa persona tome la decisión de salirse. De fondo entonces está el libre albedrío, si se perdió o no. En el calvinismo absolutamente, totalmente. En el arminianismo fue afectado, pero todavía tiene esa capacidad para creer y también la capacidad para dejar de creer. Ahí está
núcleo de estos conflictos, de esta polémica entre el arminianismo y el calvinismo. Son dos lados de una misma moneda en realidad, porque el calvinismo lo ve de la perspectiva de Dios, el arminianismo lo ve desde la perspectiva del ser humano. Ante la pregunta, ¿es arbitraria la elección? Es decir, ¿por qué Dios escoge a un grupo de personas desde antes de la fundación del mundo para salvarse? ¿Y por qué no escoge a todo el mundo? ¿Por qué es a uno solo, algún grupo, y no escoge a todo el mundo? ¿Es arbitraria la pregunta? Es decir, ¿es injusto Dios? ¿Por qué no escogió a los otros? Eso es una injusticia, una discriminación. Los calvinistas responden, no es injusto porque Dios no tiene ninguna responsabilidad, ningún compromiso de salvar a nadie. Ellos son voluntariamente, están en pecado. Y Dios no tiene ninguna finalidad, ningún compromiso de salvar a nadie. Si Dios salva a algunos, es para demostrar su gracia, su misericordia. Y si a los otros no los salva, es para demostrar su justicia. En Romanos capítulo 8, el Romanos 8 y 9, el 9, ¿quién le puede decir algo a Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad Dios de hacer lo que quiera con lo suyo? Algunos los creó como vaso de honra y otros para deshonra. No es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Dios a algunos endurece y a los otros le tiene misericordia. Los endurece para mostrar su justicia y su ira, y algunos tienen misericordia para demostrar su bondad y su misericordia, o sea, su amor. No es injusto, porque todos son pecadores por su propia voluntad. Los arminianos a esa misma pregunta responden, no es arbitraria, porque es según la presciencia de Dios. Es decir, Dios desde antes de la fundación del mundo sabía quiénes van a optar por la gracia de Dios y por Cristo, ejerciendo su libre albedrío a favor de la gracia, a favor de Cristo. Cuando en el futuro, de la perspectiva de la eternidad, o desde la perspectiva de Dios antes de la creación, en el futuro, Dios sabía que esta persona en un determinado momento, por la obra y la acción del Espíritu de Dios, va a dejar de resistirle y se va a convertir. Y a otras personas Dios sabía que no se iban a convertir nunca, a pesar de la persuasión del Espíritu de Dios, a pesar de la gracia que se le extendía también a este ser humano. Aquellas personas que dejaron de resistir, a esa persona Dios le dio el don de la fe, el don del arrepentimiento. Esa persona se iba a convertir, por eso que Dios los predestinó desde antes de la fundación del mundo, porque sabía que iban a convertirse. Y las otras personas no lo escogió porque sabía que nunca se iban a convertir. No es arbitraria, de la perspectiva arminiana. También no es arbitraria porque Cristo murió por todos. Y Dios quiere que todos se salgan. Esos textos bíblicos son sumamente claros. De tal manera amó Dios al mundo. Dios no quiere la muerte del que muere, sino que el impío se vuelva y viva. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios es paciente para con nosotros, no quiere que ninguno se pierda, más todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Dios murió por todos. Y aquí hay un problema con la expiación. El calvinismo, por lo menos clásico, o que lo que son extremos, dicen que Cristo murió solo por los elegidos. El calvinismo clásico, Cristo murió solo por los elegidos. En ese sentido, la expiación es limitada a los escogidos. Murió solo por los elegidos, porque si hubiese muerto por los que se van a perder, esa sangre que derramaría por los que se pierden, ¿qué ocurría? Se desperdiciaría. Entonces ellos no quieren ver por ningún punto de vista que la sangre de Cristo sea derrochada. No, eso sería algo sacrilegio, un sacrilegio terrible, espantoso. Entonces,
la sangre de Cristo fue solo para los escogidos, murió solo por las personas que iban a creer, por los otros no murió. Bueno, lo estamos viendo aquí desde la perspectiva muy de Dios, del calvinismo, de la línea calvinista. El arminianismo dice, no, Cristo murió por todo el mundo, porque eso es lo que dice la Biblia. Aquí vienen los problemas del dogma, porque los dogmas fueron establecidos para evitar la herejía, pero no nos dice a nosotros lo que debemos creer, sino que el énfasis de los dogmas son lo que nosotros no debemos creer, para impedir que caigamos en la herejía. Pero cuando el dogma se establece como los lentes, cuando el dogma se establece como la autoridad para interpretar los versículos bíblicos, comienzan los problemas, porque algunos textos bíblicos deben interpretarse de ese modo. Cuando dice por todos, en realidad quiere decir por los escogidos nada más. Ahí comienzan los problemas, porque no son todos entonces, sino por algunos, por los que han sido escogidos. ¿Se entendió esa parte, verdad, mis hermanos? Si hay alguna pregunta, lo van planteando inmediatamente a medida que nosotros vamos avanzando en estas clases. Todos están de acuerdo acá, que la elección depende de la soberanía divina sin considerar las obras humanas. Todos están de acuerdo, tanto calvinistas como arminianos. Todo depende de la soberanía de Dios, sin considerar ninguna obra humana, porque eso es lo que dice Romanos 9, 13 al 24. No lo leemos porque estamos avanzando rápido, pero eso más o menos indica a Faraón endurecí para mostrar mi ira, algunos endurecí para demostrar mi juicio, mi ira, y por otros tuve misericordia. Yo hago lo que quiero con lo que es de él. Nadie le puede objetar lo que está haciendo, porque él es soberano. Se exalta en ese texto bíblico la soberanía de Dios. Con respecto a Faraón, dice, endureció a Faraón, a Jacob, a Amé y a Esaú, aborrecí. Algunos endurece, otros le tienen misericordia. Con respecto a Faraón, Dios comienza a endurecer el corazón de Faraón a partir de qué plaga, hermanos. ¿Quién recuerda lo que vimos Pentateuco? De la séptima, me parece. No me acuerdo muy bien de qué plaga. Pero de la fue... secta, de la sí, secta, sí. de la séptima parecen muchos, o la secta. Yo no recuerdo, ahora estoy entre la cuarta y la sexta. Pero a partir de esas plagas. Pero las plagas anteriores, Dios no endureció el corazón de Faraón. Por lo tanto, hay que entender esos pasajes bíblicos de acuerdo al contexto general de la Biblia. Es decir, Faraón ya tenía un corazón endurecido, y Dios comenzó a endurecer el corazón de Faraón posteriormente a las primeras plagas. Y además que cuando Dios le dice a Moisés que Faraón tiene un corazón endurecido y va a endurecer el corazón también de Faraón. Muy bien. Pero acá la elección depende de la soberanía divina sin considerar las obras humanas. La fe y el arrepentimiento no deben ser considerados como obras humanas. Porque el arminianismo dice, es decir, Dios escogió, pero porque supo desde antes de la fundación del mundo que algunos iban a creer y se van a arrepentir. Pero el arrepentimiento y la fe no son obras humanas. Es lo necesario, es lo fundamental para poder experimentar la conversión, pero la conversión lo realiza Dios. Pero además, la fe y el arrepentimiento, como estuvimos viendo anteriormente, es una obra de Dios. Pero el ser humano debe colaborar. Pero el ser humano no puede creer sin la ayuda de Dios, ni tampoco se puede arrepentir sin la ayuda de Dios. En ese sentido, Pero, se colabora profe, mutuamente. ¿Sí, hermano Cristóbal? entonces es cierto de que hay personas que vienen a este mundo que simplemente no tienen una manera de salvarse. No sé si me escuchó. Sí, lo escuché. Cristo murió por todos. Todos tienen la oportunidad de salvarse. Y la obra de Cristo fue por todos. Todos tienen la posibilidad de salvarse. No hay ninguno que no tenga la posibilidad de salvarse. Eso es lo que sostienen todos, ¿eh? O las Sagradas Escrituras. Los arminianos sostienen ese punto de vista. Todos son potencialmente
tienen esa posibilidad de salvarse. Eso debe quedar claro, de lo que señala el texto bíblico. No sé si lo expliqué, hermano Cristóbal. Sí, se entiende, se entiende. Muy bien. O hay otra duda que tiene mi hermano. Si lo podría ampliar un poquito más la pregunta. No, era justamente eso lo que esperaba. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Todos tienen la posibilidad de salvarse, porque Cristo murió por todos. Todos también tienen la responsabilidad de creer. Tienen el deber de arrepentirse. Existe esa capacidad dentro del ser humano. Aquí lo estoy presentando desde el punto de vista arminiano. Tiene esa posibilidad. ¿Por qué? Porque el mensaje del arrepentimiento es para todos. Se debe predicar el mensaje del arrepentimiento para todos. A todos se le dice que deben creer. ¿Y por qué se le dice que deben creer? Porque te da la posibilidad de creer. ¿Por qué se va a predicar que deben arrepentirse y creer si no existe esa capacidad en el ser humano, puesto que obra solamente de Dios, sin ninguna colaboración del ser humano? Y Dios, como ve todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, a esas personas que van a creer, a esas personas los predestinó para salvación. Es decir, Dios sabía desde antes de la fundación del mundo quiénes iban a creer y quiénes no iban a creer. Es decir, quiénes iban a ejercer su libre albedrío a favor de Dios y quiénes lo iban a rechazar. Esta doctrina de la predestinación ha sufrido una evolución histórica. Mi hermano, ¿Sí, hermano Jaime? que, no sé, mi punto de vista, cuando podemos analizar las escrituras del principio, cuando Dios creó al hombre, lo creó en su absoluta perfección. Dios creó al hombre para que Dios tuviera comunión con el hombre antes del pecado, por lo cual no había muerte en el hombre porque había comunión con Dios. Cuando entró el pecado, entró la muerte y por ende el hombre fue destituido de la gloria de Dios. En los pasajes posteriores en Apocalipsis habla del lago del fuego, que fue hecho no para los hombres, sino para el diablo y su demonio. Deja claro que el lago del fuego no fue hecho para el hombre. Entonces, desde toda la trayectoria de la Sagrada Escritura podemos ver en la soberanía de Dios, tanto en su amor y en su justicia, de crear un plan de salvación para el hombre. Y ese plan de salvación se crea a través de Jesús, viniendo a la tierra, de Jesús, perdón, de Dios hecho hombre, que él cargó todo el pecado de toda la humanidad para que el hombre pueda ser salvo. Y en Juan 3:16 nos da la respuesta en el libre albedrío del hombre. Dice que Jesús fue al Calvario de la cruz y puede ser salvo a todo aquel que en él cree. Ahí Dios establece al hombre el libre albedrío, su propia decisión, la decisión de tomar el camino correcto o el camino equivocado. Si toma el camino equivocado, irá junto al lago del fuego, en el cual no fue hecho para el hombre, pero el hombre ha tomado la propia decisión. Entonces podemos ver que el hombre tiene, como Dios da, ¿no es cierto?, la voluntad del hombre de tomar sus propias decisiones. Pero está la puerta de escape, que es a través de Jesús, para llegar a la salvación eterna. Perfecto, muchas gracias, hermano Jaime. Muy bien. Y el otro era la sexta plaga. Se había pasado, yo sabía, yo dije, parece que se pasó en una, dije yo, o en alguna, no estaba seguro si era la cuarta o la sexta. Muy bien, hermano Jaime. Capítulo 9:12 de Ok, Éxodo. perfecto. Bueno. Agustín de Hipona. Adán transmitió a sus descendientes la propensión de pecar. La imagen de Dios no se destruyó completamente, pero se perdió la libertad que Adán tenía para no pecar. Dijo y sostuvo Agustín de Hipona. Como resultado, la libertad para abstenerse del pecado y hacer el bien se ha perdido.
Esto no quiere decir que el libre albedrío en general se ha perdido, sino que ahora utilizamos esa libertad invariablemente de manera contraria a la intención que Dios tenía para nosotros. Sin la ayuda divina, no somos capaces de escoger y hacer el bien, indicó Agustín de Hipona. Tomás de Aquino sostuvo la misma opinión de Agustín. La voluntad de Dios es que algunos se salven y otros se pierdan, dijo Tomás de Aquino. Siguiendo el pensamiento de Agustín, la voluntad de Dios es que algunos se salven y otros se pierdan. El escolástico doctor de la Iglesia Católica Romana, Martín Lutero, los protestantes, la predestinación se basa en el conocimiento previo de Dios, aunque posteriormente se acercó a las ideas también de Agustín de Hipona, posteriormente. Calvino dijo que Dios, soberana y libremente, ha escogido salvar a unos y a rechazar a otros. Dios es completamente justo, exento de culpa de todo esto, porque no tiene ningún compromiso de salvar a nadie. Jacobo Arminio, Dios predestina a los que sabe previamente que van a creer. Es decir, el pensamiento de respecto a la predestinación de Jacobo Arminio es según su presciencia. Entiende la predestinación según la presciencia de Dios o conocimiento previo de Dios. Y John Wesley popularizó el arminianismo, sostuvo exactamente el mismo punto de vista. Calvino insiste en que la doctrina de la predestinación no conduce al descuido de la moralidad, porque algunos también podrían indicar que si Dios escogió a alguno para salvarse y otro para perderse, y yo soy un escogido y nunca voy a perder la salvación, entonces puedo vivir como quiera, puedo pecar todo lo que quiera, después de todo, nunca voy a perder la salvación. Pero eso no fue lo que enseñó Juan Calvino. Juan Calvino dijo que esta doctrina de la predestinación no conduce al descuido de la moralidad, o a una actitud relajada en la que podemos continuar pecando porque nuestra elección es segura. Al saber que hemos sido elegidos, nos conduce a una vida santa. La manera de definir que una persona ha sido predestinada es porque vive de manera santa. La manera de estar seguro que ha sido escogido es por medio de la palabra, que ha transformado su vida, indicó y enseñó Juan Calvino. Por lo tanto, esta acusación al calvinismo de relajar a la moralidad de las personas, que una vez salvo siempre va a ser salvo independientemente si vive una vida consagrada o vive en el pecado, no va a perder nunca la salvación. Eso no enseñó nunca Calvino. Más bien, Calvino indicó lo contrario, dijo que un predestinado siempre vive conforme a la palabra. Algunos después, pero no todos piensan lo mismo, porque después vienen otros calvinistas más radicales, indicaron que la fe que salva se da en un momento puntual. Y los resultados de esa fe que se dio en un momento puntual en la vida de una persona, su resultado de esa fe en ese momento trasciende en el tiempo, independientemente de si la fe cambia o permanece. Es decir, si ya dejó de creer en un tiempo posterior, los resultados de esa fe que tuvo en un momento persisten en el tiempo. Es decir, aunque peque y se vaya al mundo y se vuelva incrédulo, el resultado de la salvación continúa persistiendo en el tiempo. Dicen algunos calvinistas también, yo he leído un libro que sostienen ese punto de vista, pero son extremos, una excepción a los calvinistas en general. Los calvinismos no enseña aquello. Sería un error indicar o acusar a los calvinistas de relajar la moralidad dentro de las personas. Después surgieron otros grupos de calvinistas donde comenzaron a angustiar a la gente. Dios predestinó a alguno para salvarse y escogió a otro para que se pierdan en el infierno. Y la gente le escucharon un sermón así, quedan en sus bancas y se ven a sus casas reflexionando: ¿seré yo escogido para salvación? ¿O seré escogido para ser como una leña va a ser arrojada al fuego del infierno? Voy a arder por toda la eternidad. ¿Cómo saber eso?
y se acostaban en la noche pensando en eso, no conciliaban el sueño, no podían dormir tranquilos, andaban todo el día angustiados. Claro, claro que sí, escuchar un sermón de esa naturaleza. Y se sostuvo que la evidencia para quitarse esa angustia de encima, de que una persona era predestinada, es el éxito de las empresas. Si le va bien a la empresa, ese es un predestinado. Entonces, todos los que vienen de esta rama del calvinismo comenzaron a trabajar de sol a sol, con mucho esfuerzo, para sacarse y sacudirse esta angustia de encima. Max Weber, en su libro La ética protestante, señala que esa doctrina, el protestantismo de la línea calvinista, fue el embrión que hizo surgir el capitalismo en el mundo. Y el éxito y la prosperidad económica o material en los países protestantes se deben a esta doctrina de la predestinación. Así de importante lo ve Tomás Weber, ¿eh? O Max Weber. Yo no sé si era así o no, pero eso dice Max Weber en su libro Ética Protestante. Diferentes ideas sobre la predestinación. Calvino sostuvo lo siguiente: toda la raza humana está perdida en el pecado. A esta doctrina se le conoce como la depravación total. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3 dice: el hombre está muerto en delitos y pecado, bajo condenación y muerte, se deja guiar por el que gobierna el mundo, el diablo, y sigue la corriente de este mundo. Se deja controlar por el príncipe de la potestad del aire. Es decir, el hombre está muerto en delito y pecado. La ilustración, la metáfora es muerto. No, un muerto no puede creer, no puede arrepentirse porque está muerto. Si extendemos la metáfora, no puede creer, no puede arrepentirse, no puede ir a Dios porque está muerto. Es decir, el ser humano está depravado totalmente. Dios es soberano, ya comenté el texto de Romanos 9. Es decir, algunos Dios hizo vasos para honra y otros para deshonra. Es decir, Dios creó a un grupo, si lo interpretamos así, para que se pierdan y a otro para que se salven. Y algunos endurece, y de otros tiene misericordia, como lo hizo con Faraón, lo endureció. Y es justo Dios, nadie le puede decir nada, porque Él es soberano. Algunos ama y a otros aborrece. Los que la aborrece y los hizo para deshonra, es para demostrar su ira. Y si a otros le tiene misericordia, para demostrar su amor, su bondad. La elección es la selección que hace Dios de ciertas personas para concederles su favor especial. Fueron predestinados de antes de la fundación del mundo para que fueran conforme y fueron hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. La elección es incondicional también. Es decir, como la persona está muerta, no puede creer, no puede arrepentirse, no puede resistir la gracia de Dios. Por eso la gracia de Dios es irresistible, porque no existe ninguna capacidad de que pueda resistir, porque no tiene la posibilidad del libre albedrío, lo ha perdido por el pecado. Por lo tanto, Dios le da la fe, le da el arrepentimiento, le da la gracia por medio de la fe y el arrepentimiento. Y esa persona cree y se arrepiente. Pero como no es suya, no es su responsabilidad, no tiene esa capacidad de creer ni arrepentirse, es un don de Dios, nunca va a dejar de creer, nunca va a dejar de arrepentir, porque si deja de creer, implica que Dios le ha quitado el don de la fe. Pero ¿cómo es posible que le dé a algunos el don de la fe y luego se lo quite? O si supongamos que pierde la fe, estaríamos pensando que Dios no es soberano, y Dios no tiene todo poder para impedir que esa persona deje de creer. Si se ve desde ese punto de vista, todos estaríamos de acuerdo, por supuesto que sí. Nadie podría objetar nada en ese sentido, si presentamos en la predestinación desde esta perspectiva del calvinismo. También esta doctrina de la depravación total se denomina la incapacidad total, es decir, la humanidad es incapaz de convertirse por sí mismo. Dentro de la depravación total, vamos a explicar lo que la depravación total no significa. No significa que no hay rastro de bondad en el hombre. Eso no significa. Porque el ser humano todavía tiene rastro de bondad, como Hitler, Stalin, Mao Zedong, y todos los criminales de la historia tenían bondades por su
esposas, por sus hijos, sus hijas. Que el pecador no tenga conciencia, no, sigue teniendo conciencia el pecador, a menos que sea psicópata. Pero no nos referimos a un psicópata. Cuando empleamos el término depravación total, un término muy técnico, muy teológico, para referirse a describir que el ser humano no puede hacer absolutamente nada por sí mismo y que el pecado ha infectado cada área de su vida. Si no es ayudado por Dios, no puede creer. Eso se refiere a la depravación total. Tampoco significa que sea tan pecaminoso que deje de ser humano, sigue siendo un ser humano, o que sea culpable de todo tipo de pecado, sino puede ser en algunos casos solo de incredulidad. ¿Qué significa la depravación total? Significa que el pecado ha corrompido el centro mismo del ser humano, llamado corazón. Que el pecado se extienda a cada parte del pecador. El pecado ha afectado la razón, las emociones, la voluntad, la ha debilitado y la ha corrompido. Eso significa la depravación total. Que no importa cuán buena sea la acción de un pecador, no puede ser enteramente buena porque se echa con el motivo equivocado. Aló. ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido? Ahora sí. Que el pecador es del todo incapaz de venir a Dios a menos que Dios le dé la capacidad de hacerlo. Aquí, en esta doctrina de la depravación total, tanto calvinistas como arminianos la sostienen y todos están de acuerdo aquí en este punto. Esta doctrina es muy importante considerarla, tenerla en cuenta. Depravación total es un término muy técnico, es un término teológico para describir la naturaleza corrompida, depravada, pecadora del ser humano. Hay que explicarlo bien porque alguien lo podría malinterpretar de depravación, por ejemplo, de ser una persona depravada, que es un violador, un pedófilo, cuando se le llama depravado, o psicópata, no queremos decir eso, sino simplemente que cada área ha sido infectada por el pecado y no puede hacer absolutamente nada el ser humano por sí mismo para salvarse o para acercarse a Dios sin la ayuda de Dios. Por eso lo explicamos bien ahí. Lo que no significa y lo que sí significa la doctrina de la depravación total. Dentro del calvinismo hay varias ramas, hay varios grupos, subgrupos. No existe uno solo, sino varios grupos. Y son los siguientes. Están los supralapsarios. ¿Qué dice este grupo? Dios destinó a unos a la salvación y a otros a la condenación. Luego creó a los seres humanos. Supralapsarios significa antes de la caída. Destinó a las personas antes de la caída. Después creó a los seres humanos. Luego preparó la caída de los seres humanos. Es decir, aquí la acción de Dios, o sea, Dios actuando directamente, preparó la caída de los seres humanos. Luego provee la salvación para los elegidos en el primer decreto. Y aplicó la salvación a los elegidos y aplicó la condenación a los elegidos. Es decir, aquí Dios está haciendo absolutamente todo. Destinó a uno antes de la caída para salvación y a otro para la condenación. Pero no son todos los calvinistas que creen lo mismo. Hay algunos que son los sublapsarios. La elección se produjo por debajo mismo de la caída. Primero Dios crea a los seres humanos. Después no impide la caída de los seres humanos. Aquí ya la acción de Dios no es directa. Acá impide. Dios no hace nada. No impide que los seres humanos caigan en pecado. Luego elige a unos para salvación dejando a otros en su estado de condenación. La acción es a favor de los que son salvos. Y a los otros lo que se pierde los deja, sin hacer nada por ellos. Luego provee la salvación para los elegidos. Y aplica la salvación solo a los elegidos. No aplica la condenación a los que se condenan porque ya no hace nada con ellos. Quedan en un estado de condenación.
Esos son los grupos sublapsarios. Pero también están los infralapsarios, muy por debajo de la caída. Acá se parece mucho a los arminianos. Dios primero crea a los seres humanos y luego tolera la caída de los seres humanos. Luego provee la salvación para todos los seres humanos, sin excepción. Aquí ya se aleja de los puntos del calvinismo, porque el calvinismo dice que la expiación es limitada. Cristo murió solamente por algunos, por los escogidos. Pero los calvinistas infralapsarios sostienen que Dios proveyó la salvación para todos los seres humanos, sin excepción ninguna. Algunos calvinistas son acusados de ser pelagianos o semipelagianos o de ser una ofensa grave para los calvinistas. Son arminianos, pero siguen siendo calvinistas, o los infralapsarios son calvinistas. Elegir a muchos para salvación mediante la fe, dejando en su justa condenación a quienes se obstinan libremente en resistir a la gracia. Mira lo que está diciendo acá. Un calvinista que esté escuchando esto, son capaces de crucificar a los infralapsarios porque estaría diciendo una herejía, un sacrilegio, una blasfemia casi. Porque lo que están diciendo, elige a muchos para salvación, pero mediante la fe, dejando su justa condenación a quienes se obstinan libremente en resistir la gracia, es decir, el libre albedrío no se ha perdido totalmente. Y el pecador puede y tiene la posibilidad, por una parte, de creer y también por otra, de resistir la gracia de Dios. La gracia de Dios, entonces, no es irresistible. Entonces, desde el punto de vista calvinista, parece que si es infralapsario, es porque adscribe a un punto del calvinismo y no a todos, porque no cree que la expiación sea limitada, no cree que la gracia de Dios sea irresistible. Es calvinista solo porque dice que la gracia, que el pecador puede caer, no puede caer nunca de la gracia. Pero en todos los otros puntos opina exactamente lo mismo que los arminianos. Y luego aplica la salvación a todos los que por la gracia de Dios han dejado de resistirle. Sostiene los calvinistas infralapsarios. Después le voy a enviar un resumen de un libro donde se describen los 4 puntos. Mira, nosotros deberíamos terminar a las 8:30, pero me voy a demorar unos 5 minutos más, porque después viene el examen. Le voy a enviar el examen, hermano. Lo pueden enviar mañana, pero vamos a trabajar completo esta parte. Este libro lo resumí y después lo van a tener ustedes, donde resume los 4 puntos acerca de la perseverancia de los santos. Están los calvinistas clásicos, calvinistas moderados, que son muy, muy parecidos a los arminianos reformados y arminianos wesleyanos. Para que lo compren, se entusiasmen en comprar ese libro, le va a ayudar bastante para comprender estas distintas posiciones evangélicas, protestantes y evangélicas, pentecostales, neopentecostales, iglesia emergente. Todas estas iglesias o son calvinistas o son arminianas. Y se critican mutuamente, pero absurdo porque son dos lados de una misma moneda, no hay necesidad de criticarse violentamente o agresivamente, considerar a uno como hereje, porque son dos lados de una misma moneda y son posiciones teológicas legítimas dentro del mundo cristiano evangélico. Ahora vamos a ver el último punto. Aquí finalizamos con esta presentación. ¿Qué dice Jacobo Arminio? Fue discípulo de Teodoro Beza, que a su vez fue discípulo de Juan Calvino. Es como el nieto de Juan Calvino. Pero él no renuncia a Juan Calvino, sino que es una protesta de Jacobo Arminio contra los que vinieron posteriormente a Juan Calvino. Y revisa algunos puntos también del calvinismo. Arminiano, ¿qué dice? Los humanos son pecadores incapaces de hacer el bien por sí mismos. Lo mismo que señalan los calvinistas. No somos la depravación total, todos escriben a esta misma idea de la depravación total. Si no hay ayudado por Dios, no pueden hacer el bien. Pero aquí comienzan las diferencias. Aquí comienzan las
Dios desea que todas las personas se salven. Y ahí están los textos bíblicos que lo adjunta. ¿Qué más dice este antiguo teólogo? Todas las personas tienen la capacidad de creer. En cambio, los calvinistas no tienen la posibilidad de creer. En cambio acá, Jacobo Arminio sí tiene la posibilidad de creer. Y ahí se cita a Juan 3:15. Hay mucho más, pero a modo de ejemplo nada más. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Muy bien. El vocablo ahí es, en griego es pisteuon. Pisteuon. Creer. Para todos los que crean. Es un verbo que está en tiempo presente, participio activo. Hasta ahí nos vamos a quedar en un tiempo presente. Primero, la voz activa. Vamos a analizar la voz activa. Eso está en una voz activa. ¿Qué significa eso? Es el sujeto que está llevando a cabo la acción. Es decir, el pecador es el que lleva a cabo la acción de creer. Tiene razón entonces Jacobo Arminio. Todas las personas tienen la capacidad de creer, porque aquí el sujeto es el que está creyendo. Él está realizando la acción. Claro, en otros textos bíblicos veremos que está en una voz pasiva, pero el arminianismo lo entiende como una sinergia. Es decir, Dios está dándole el don de la fe, le está ayudando a creer, pero también el ser humano puede creer. Dios le da el don de la fe a aquellos que van a creer, pero no pueden creer los seres humanos por sí mismos sin la ayuda de Dios. Y está en tiempo presente. Este dato es muy importante. Está en tiempo presente. El tiempo presente en griego es diferente a nuestro tiempo presente. El tiempo presente nuestro no nos dice lo que estábamos haciendo anteriormente, lo que vamos a hacer posteriormente después. Por ejemplo, ahora dice, como, yo como. Empleo esta acción, yo como. Tomo una cuchara, me lo llevo a la boca, yo como. Pero no me dice lo que yo estaba haciendo anteriormente y si voy a seguir comiendo después, no me lo dice. Para indicar que yo estoy realizando esa acción en un tiempo prolongado del presente, tengo que agregarle un verbo. El verbo estar. Yo estoy comiendo. Lo convierto en un gerundio. Yo estoy comiendo. Es decir, estoy realizando una acción en un tiempo presente, en un periodo prolongado de un tiempo presente. En griego no necesita eso. En griego el presente es un presente continuo. Todos lo saben. ¿Cómo se traduciría al castellano entonces? Para entender bien la idea del presente en Juan 3:16, más a todos los que creen, es más a todos los que están creyendo les dio vida eterna. Y después hay más versículos bíblicos en Juan. Lo que están creyendo, ellos tienen vida eterna. ¿Quién tiene vida eterna? Los que están creyendo. Mientras estén creyendo, tienen vida eterna. Pero si dejan de creer, pierden los resultados, las consecuencias de estar creyendo. Este dato es muy importante. Mientras estén creyendo, son salvos y tienen la vida eterna. Así se entiende, desde esta perspectiva se entiende el arminianismo. La elección se basa en el conocimiento previo de Dios. Eso tiene también Jacobo Arminio. Muy bien. ¿Alguna pregunta, mis estimados hermanos? ¿Alguna opinión de lo que estuvimos viendo, analizando en esta parte? No, profe, por mi parte nada. Perfecto. Entonces vamos a dar un repaso. La elección o la predestinación, ¿es arbitraria? ¿O por qué la predestinación no es arbitraria? Eso es, ¿por qué la salvación no es arbitraria? No pueden responder de los dos puntos de vista, uno calvinista y el otro arminiano. Eso depende de la soberanía y la gracia de Dios, conocimiento previo. Muy bien, porque según su presencia, perfecto. No es arbitraria también, ¿por qué?
¿Qué otra razón? Porque Cristo murió por todos y quiere que todos se salven. Bien, Cristo murió por todo, quiere que todos se salven. Perfecto. ¿Y un calvinista qué diría a esa pregunta? ¿Por qué no es arbitraria la predestinación? Porque Dios no tiene responsabilidad de salvar a nadie, diría los calendarios soberanos. Algunos lo escoge para salvación, para demostrar su misericordia, otros para perdición, para demostrar su justicia, su ira. Con respecto a la depravación total, ¿qué se entiende por la depravación total? ¿Qué queremos decir cuando empleamos el término la depravación total? Cuando el pecado ha llegado al corazón y se pierden facultades de razonamiento. Muy bien. De voluntad, de sentimiento, afecta a todas las áreas del ser humano. No significa que el ser humano ha llegado a ser lo más malo que pudiera llegar a ser. No significa que no tiene sentimiento de bondad. Significa que no puede hacer nada, absolutamente nada, para acercarse a Dios. Sin la ayuda de Dios no puede hacer nada bueno, sin la ayuda de Dios. Perfecto. Muy bien, ahí vamos a quedar. Le voy a enviar el examen a su correo electrónico, lo pueden enviar mañana, mis estimados hermanos. Vamos a finalizar con una oración a nuestro Señor. Mi hermano Jeremías, por favor, nos dirigen una oración para concluir la clase de hoy.